Hola, soy Max Ascon y este es El Astrológico. Estamos en un nuevo episodio y en esta oportunidad tenemos el gran honor de estar junto a Eduardo Gramaglia y también a Gonzalo Herrera. En esta ocasión vamos a hablar acerca del libro tratado acerca de astrología hermética, o astrología hermética, recobrando también el sistema hermético como fue llamado antes. Así que Eduardo, Gonzalo, bienvenidos. Gracias Eduardo por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Es un real gusto estar aquí. Bueno, para nosotros también. Y queremos hablar acerca de este libro que, bueno, salió hace un par de meses, si no me equivoco, fue en abril que fue publicado por la editorial Kiev. eh, y bueno, nos gustaría, bueno, conversar contigo, saber un poco los pormenores acerca de este libro, cómo es que llegaste. Y bueno, tenemos hartas preguntas preparadas y esperamos que esta conversación, tanto como nosotros la vamos a disfrutar, también la puedan disfrutar quienes están escuchando. Así que, bueno, vamos a eso. El libro se llama Tratado de Astrología Hermética, lo están viendo ahora en la pantalla, y es eso, la recuperación del sistema helenístico. Y esto es quizás una de las situaciones que quizás se podría plantear como una primera pregunta, como el nombre del libro, pero es ¿qué te motivó a llegar a este libro, a tener que escribirlo? Quizás en esta oportunidad y la oportunidad anterior. Claro, la oportunidad anterior fue a consecuencia fue todo para mí una especie de revolución de pensamiento, participar en una serie de talleres, como habíamos comentado en otra vez, en Cumberland, donde en ese entonces Robert Schmidt daba los talleres, ¿no? Fue toda una experiencia de prácticamente un mes estar allí. Y bueno, conversaciones fue lo que me llevó también a retomar mi carrera en la universidad, un poco con la idea de acceder no meramente por fuentes secundarias, sino también realmente, como dijo él, me acuerdo una vez, el, el acceso a la lengua original es prácticamente una parte importante, ¿no? Y en ese entonces yo quise participar, me decidí a participar más públicamente. Antes no era solamente hacía consultas individuales. Y después de toda esta revolución de conocer lo que había, esto estoy hablando del año 2001, 2001, Ujú. de todo lo que había detrás de la recuperación de la astrología antigua y todo ese impulso de restaurar aquello que claramente no era algo tan primitivo como se creía, sino que todo lo contrario. Muchas cosas han quedado en el camino y eran dignas de ser aplicadas, recuperadas o al menos conocidas, ¿no? Y en ese entonces existía en Buenos Aires un congreso, GEA, me invitaron a participar y en ese entonces daban una medalla a la mejor ponencia. Yo hice una ponencia sobre partes herméticas y bueno, recibí la medalla y en ese mismo momento se acerca Analia Ríos, que estaba a cargo de la edición Nova de la editorial editorial Kier, y directamente propone escribir un libro. O sea, fue una propuesta directamente desde Kier. Y así fueron 2 años de trabajo. Salió el libro recién, poco más de 2 años, en el 2006. Y un poco respondía a lo que se suele denominar vacancia, es decir, aquello, porque el tema es muy específico. Ya en el año 2006 era un tema muy específico y tampoco era tan bueno, lo que el marketing o lo que la tendencia general del público pedía, y mucho más en esa época, donde todavía no había Ujú. tanto impulso al estudio de la astrología de épocas antiguas. Entonces, era más que todo esto que no había nada publicado en español sobre el tema, ¿no? Lo que llevó un poco a que me faciliten esa posibilidad. Llevó un par de años y en el 2006 salió bueno, la primera edición del libro. Obviamente que con el tiempo ya han pasado 18 años, ¿no? Ujú. Y de hecho, la misma idea de restaurar es también ambiciosa, ¿no? Porque cuando uno habla yo en ese entonces se llamaba restaurando Ujú. el sistema helenístico. La restauración ahora no significa que sea una restauración completa, ¿no? Ahora, curiosamente,
el año pasado me llega la invitación de Kier de reeditar el libro. No sé quién pidió, Mm. no sé quién lo solicitó, no sé de dónde vino ese impulso. Yo me sorprendí, la verdad, honestamente me sorprendí. Bien, me sorprendí bien. Y después de ciertas discusiones, al final, hablando un poco con el director de Kier, me dieron rienda libre para reescribirlo como yo quiera, ¿no? Entonces, es como que de alguna forma habían pasado ya 18 años, casi 20 años, 2 décadas, y antes es como que era puro entusiasmo, esta cosa genuina, ¿no es cierto? Por un tema que no estaba muy difundido. Es como que, bueno, mi experiencia ya en estos talleres que me marcaron mucho fue esta actitud de investigación muy pura, de preguntas, de investigación, que en cierta forma también yo insisto que exhibían los astrólogos antiguos. Ahora, ¿qué ha cambiado después de 20 años? Eh, ha cambiado que ya se ha conocido más la astrología antigua de diferentes corrientes y se ha formado una tendencia a una cierta cristalización en diferentes principios y reglas. Y en realidad, de todo lo que podemos saber de los textos antiguos, yo más allá de que hice una carrera y me dediqué a hacer una tesis sobre ello, conservo esta cuestión de, bueno, a ver, qué hay en los textos, qué podemos sacar de los textos. No podemos decir que había ninguna rigidez en el mundo antiguo en el acercamiento de los astrólogos a la astrología. Entonces, es como que esta cuestión de hacerse preguntas incluían inclusive en hindsight la pregunta de, bueno, ¿qué significado le daríamos hoy a Urano, Neptuno y Plutón? Cosa que hoy horrorizaría a los puristas de hoy, por así decirlo, ¿no? Pero que yo intenté siempre esa actitud investigativa, de reflexión, y no tanto de sujeción a reglas, a principios, a máximas, porque creo que inclusive, eso lo menciono en el prólogo, es históricamente incorrecta. Históricamente incorrecta, no hay, es, los astrólogos antiguos han viajado en busca de métodos, han probado algunos, desaprobado otros, no había una sola línea de corriente en la astrología, y creo que el estudio de la antigüedad se merece un poquito más de flexibilidad, de apertura, porque en realidad no se trata de contenidos específicos a los cuales tengamos que sujetarnos, ¿no? Un poco también por eso me entusiasmé a escribir esta edición del libro, ¿sí? Ahora, ¿no? En esta época. ¿Y crees que al haber pasado estos 20 años y que te hayan contactado ellos para renovar, hacer esta nueva edición, has notado, comparado con la primera edición, que haya cambiado como el interés en ese tipo de astrología, que haya aumentado, se haya transformado, digamos, de cara al público, que haya habido un cambio en ese sentido? ¿Crees que por eso a lo mejor te han pedido que haya esta nueva edición? Que ellos Y hayan sí, notado. y sí, porque claramente ha habido un incremento de interés y una mayor cantidad de publicaciones. Curiosamente, siempre hubo muchas publicaciones, inclusive antes del 2001, pero eran más que todo de quienes estudiaban dentro del ámbito académico, la historia de la astrología, que en cierta forma resultó ser muy interesante porque gracias a ese estudio se pueden recopilar muchos datos sobre el mundo antiguo, aún por parte de quienes no creen en la astrología, pero consideran su estudio útil, la historia de todas esas disciplinas que hoy técnicamente se denominan esotéricas, ¿no? Hablo en el sentido bien académico de un académico de la Sorbona que definió los parámetros del conocimiento esotérico y que inclusive fueron utilizados por una publicación muy autorizada de historia de la astrología de Koch von Stuckrad, ubicándolas formalmente, académicamente, la astrología dentro del contexto de las disciplinas esotéricas, con todo lo que ello implica y con todo lo que no implica, porque hay mucha confusión en esa terminología, ¿no? Pero entonces, claro, un poco también sí ha crecido mucho,
pero no sé si ha crecido tanto esta cuestión de una actitud investigativa y abierta, ¿no? Han visto muchos una posibilidad de la utilización de un sistema bastante cerrado de astrología y una defensa de ciertos principios rígidos, por así decirlo. Y eso ocurre en todas las áreas. No ocurre, es propio. No podríamos hacer la historia de eso porque viene desde el siglo XVIII, ¿no? Yo lo toco mucho en este curso de historia que estoy dando en astrología global, cómo el siglo XVIII ha condicionado mucho nuestro pensamiento moderno acerca del pasado, inclusive, ¿no? Pero, eh, pero bueno, también se sumó el hecho de que necesitaba incluir una buena, reemplazar la introducción, básicamente. Creo que fue la primera iniciativa de escribir un nuevo libro. Nunca estuve contento con esa introducción que le había escrito, con poco rigor histórico, y después de haber después de haber terminado mi carrera en la universidad con una tesis de una recomposición de un texto, que en realidad era de astrología horaria, ¿no? Pero se me ocurrió que necesitaba mayor rigor histórico, y de repente, como a mí cada tanto me piden que dé cursos de historia de la astrología, también tener algo en el cual los estudiantes a lo que puedan recurrir, al menos hasta Bizancio, de una forma relativamente sintética, pero bueno, eso fue, digamos, el primer impulso a reescribir la introducción, ¿no? De hecho, lo estoy usando ahora, si me permiten publicitarlo, porque todavía está, recién después de la primera clase, el seminario de historia que estoy dando en astrología global de Adolfo Jerez. Así que cualquiera que quiera todavía tiene tiempo de anotarse. Se dan los sábados, 2 horas. Cada sábado son 8 clases, ¿no? Y un poco todo empezó así. El poder contar con una nueva introducción. Luego me dice, bueno, pero reescribí el libro como quieras. Eh, hay, no sé si has visto que hay algunas ampliaciones, ¿no? De, eh, eh, con respecto a los temas como estaban planteados hace 20 años, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las preguntas que tenemos es el tema de los signos zodiacales, que en la primera edición no están como tan marcados, tan divididos, por decirlo así, que en esta sí que has hecho como una lista de cada signo, digamos, y has reunido una descripción de cada uno de ellos. Sí, me pareció útil para ver un poco una descripción más viva y no solamente mención de todas estas categorías tan extrañas que aparecen. A ver, ¿qué es un signo? Hay unas categorías muy extrañas, que si son fértiles o no fértiles, Homosónicos. que si están rotos o distorsionados, Inacabados, ¿no? inacabado, a ver qué significa un poco todo eso y alguna perspectiva con respecto a ciertas otras, inclusive alternativas. A ver, por ejemplo, la idea es una ejemplificación de métodos, es decir, dar una idea de cómo las correspondencias entre signos de planetas tienen lugar, explicar algunas cosas, ¿no? Supongamos, cuando uno explica Géminis, explica un poco cuál es el comportamiento del regente en Géminis y en su signo opuesto, para entender un poco la naturaleza del signo, que implica que sea Géminis un signo estéril, y a qué se refería en la antigüedad, posiblemente como signo estéril. Si abarca solamente la cuestión de la progenie, entonces cuáles son los signos fértiles. Bueno, todo ese tipo de explicaciones, inclusive ciertos adjetivos que aparecen por allí en la descripción de signos y planetas que no son claros, ¿no? Uno dice, por ejemplo, se me ocurre ahora que las personas con influencia, signos Capricornio y Acuario, con referencia a Saturno, su regente, que son duales. ¿Cómo duales? Uno se pregunta. Bueno, son duales porque esconde algo que no quiere mostrar. Ese algo seguramente es algo oscuro, ¿no? Ese lado maléfico del planeta y del signo. Entonces, en ese sentido, duales. O de repente, en las descripciones de los planetas, explicar algunas afirmaciones acerca de Afrodita, acerca de qué se consideraba, supongamos, en relación a la vida sexual de la época.
ese tipo de comentarios, ¿no? Que me parece que enriquecen bastante y ayudan a acercar el texto, ¿no? Eh, y bueno, y otras cosas como por ejemplo, intenté ya no separar, eh, tomar a maléfico, benéfico, género y secta como una clasificación de los planetas, ¿sí? No tomarlo en la lupa uno por uno. Y de paso, en cuanto a secta, agregar una serie de ejemplos. También quise agregar como sugerencias al final de cada capítulo de cómo acceder, cómo poder analizar más, de una manera sintética, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, agregar cierta confirmación de los aspectos por grado. Un poco la lectura de Antíoco, que curiosamente yo lo había traducido, no para la época del primer libro, pero eh, y me pareció interesante resaltar que yo había dado un énfasis muy grande en los aspectos por signo. Y de repente la lectura del libro del 2006 daba la idea de que es como que todo era aspectos por signo, Sin grado. sin grado. Ok. Mm. Y bueno, cito ahora, sí, todo explico por qué Antíoco explicaba que las teleios, que significa acabado, es un aspecto que se da por grado, lo que nosotros denominaríamos por aplicación. Entonces conviene también incorporar ese concepto dentro de los aspectos, ¿no es cierto? En las casas, quise resaltar un poco en función de lo que presento en la introducción, y algo que ya lo menciona Chris Brennan, lo digo ahí, ¿no? El posible origen egipcio de nuestra distribución de casas, pero básicamente este énfasis egipcio sobre el movimiento diurno, la rotación del eje de la Tierra, ¿no? El movimiento a través del zodíaco, que posiblemente hayan dado origen a las casas. Y en consecuencia, después recordé que Robert Schmidt tenía yo mismo había traducido al español por pedido de él un artículo que creo que se denominaba Las facetas del hado, del destino, en donde tomaba las casas en función del movimiento diurno. Entonces me pareció muy interesante agregar ese concepto. Si hablamos de ascendente, hablamos de un paso de la invisibilidad a la visibilidad, la relación entre los cuadrantes, y cosas que me parece que enriquecen mucho el concepto de las casas y lo remiten un poco a su origen posiblemente egipcio, ¿no? Me parece que en algunos casos son pequeños detalles, pero que significan mucho, ¿no? Eh, y aparte de agregar ejemplos prácticos y listas de guías, cuestionarios, para decir, bueno, ok, ¿cómo podemos abordar este tema? Intenté ahora ser un poquito más pedagógico en lo que se puede, ¿no? Ahora, no sé si has notado que se llama tratado esta vez. Ujú. Sí, de hecho, esa es una de las preguntas que teníamos con Gonzalo. El cambio de un libro a ahora un tratado. ¿Cuál sería quizás el trasfondo de la búsqueda de la palabra? Y a ver, es ambicioso la palabra tratado. Yo no estaba de acuerdo con eso. Porque en realidad lo que pasa es que tiene que ver un poco con los tiempos que tuve disponibles, ¿no? A mí, en cierta forma, en cierto momento, pensé que iba a contar con un tiempo bastante considerable para rearmar todo. De hecho, bastante diferente está, ¿no? El libro. Pero en cierto momento, bueno, alguna opinión muy honesta de la gente que trabaja allá en Quiere es que se vienen, en el mundo vienen directivas muy diferentes con respecto a la publicación de libros demasiado específicos y largos. Ujú. Este es un libro que ya tiene 100 páginas más, para una publicación es bastante. He agregado inclusive capítulos que tenía antes. eh, uno, por ejemplo, es sobre los viajes al extranjero, de acuerdo a diferentes autores. No me animé todavía a agregar el capítulo sobre, está en Valens, sobre las causas de la muerte, especialmente la muerte violenta en el mundo antiguo, aunque ahora le agregué un pequeño guiño de ojo y comentario sobre algunos preceptos en la luna, en el capítulo de Selene, como no dando demasiados datos, tampoco quiero que hoy en día es un tema bastante delicado a nivel Ujú. ético,
y no todo el mundo entiende que uno tenga un interés puramente histórico en eso, más allá de que es obvio que nadie en una consulta va a hablar de eso con un consultante anunciando su próximo deceso. Eso es absurdo, ¿no? Ujú. No, y ni siquiera sabemos, ¿no es cierto?, que cómo era así en el mundo antiguo. Entonces, bueno, un poco eso es todo lo que ha ocurrido con el libro. Y bueno, en fin, y tratado, yo quisiera ver evolucionado con el tiempo a que sea algo lo más parecido posible un tratado. Pero la comunicación que se me dio es que están cambiando demasiado pronto las cosas y posiblemente en 15 días las directivas cambien. Ujú. Fue un mensaje de muy buena voluntad que me dieron diciendo, eh, no hay tiempo. Yo esperaba inclusive hasta había acordado Chris Brennan en hacerme un pequeño comentario que vaya en la tapa del libro, había un cosa, no, ya, chao, listo, ok, listo. Tiene que salir ahora. Entonces, es quizás el nombre que me hubiera gustado ponerle a un libro posterior con más investigación, entiendo, ¿no? Sí. Eh, Bueno, aún hay oportunidad para hacer un segundo volumen, tal vez. Ujú. Posiblemente, no veo que así a nivel oficial parece que sean muy posible, porque en realidad sabemos que hoy está todo controlado por las redes, todo debe ser breve, con hasta a veces algunas frases son demasiado largas en mi libro como para el criterio de hoy, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces está dentro de un como una catalogación de un libro muy específico sobre un tema. Entonces, quizás a las mentes de hoy parezca un tratado, Ujú. pero en sentido estricto, quienes conocemos lo que verdaderamente a qué nos podemos referir con un tractatus, por supuesto, es como un poco optimista, ¿no? Pero bueno, es el título que tiene, ¿no? Y pensando en que tú has dicho que hay cosas que han evolucionado, ¿piensas que hay cosas que han evolucionado en ti mismo, en lo que piensas de la astrología o lo que practicas de la astrología desde que escribiste el primer libro, el 2006, hasta ahora? Quizás hay perspectivas de ciertos asuntos se hayan modificado de cierta forma o que las miras de otra manera ahora. Su- Dejando de lado conocer alguna que otra técnica nueva, yo creo que el camino ha sido hacia la consideración de la astrología de una forma un poquito más cercana a la de hoy, que es más experiencial, más de investigación, ¿no? Eh, eh, Me quedé un poco pensando en eso cuando en varios grupos de los que yo participaba, eh, eh, algunas personas decían que yo no era suficientemente purista. Y en un podcast alguien dijo el controvertido libro, no sino el anterior, el controvertido libro de Eduardo Gramsci. Yo digo, ¿por qué controvertido? ¿Qué hay de controvertido en todo esto? La que yo publiqué. Claro, de pronto yo doy ejemplos de cómo lo vería la astrología moderna, y no hay tanto ahora en esta edición, porque es cierto, yo quise tener un poquito más, acercarme un poco más a la antigua. Y yo recuerdo que todo astrólogo helenístico que he conocido en mis viajes se preguntaban, se cuestionaban, porque al fin y al cabo es un método la astrología helenística, una reflexión, y por qué debe estar dejado de lado la reflexión de qué podría significar Urano, Neptuno y Plutón. Ujú. Schmidt lo decía, creo que hasta Hahn lo dijo en un momento, que son personas muy autorizadas dentro de la disciplina. Y de repente me encuentro con una especie de estudiosos de traducciones, porque ni siquiera, ¿no es cierto?, Ujú. publicadas, bueno, que son como expertos en la materia y que citan axiomas, citan principios, y los recitan de memoria, como diciendo que no hay que alejarse de esos, lo cual es lo que yo planteo en mi libro de hoy. Es históricamente totalmente incorrecto, porque el astrólogo antiguo probaba técnicas, las desaprobaba, las volvía, las sometía a consideración, no había una sola corriente, todos ya sabemos que
Ptolomeo tuvo una gran influencia por el mundo, porque fue muy traducido por el mundo árabe, pero una de las tesis principales de Schmidt ha sido de que había una corriente mucho más arcana, mucho más platónica y menos aristotélica, si la tenemos que poner de algún modo, con respecto a la astrología. Él citaba mucho el Timeo, citaba mucho estos últimos diálogos de Platón, citaba muchas consideraciones que hacían a la astrología como una disciplina mucho más arcana, mucho más de correspondencia entre el macrocosmos y microcosmos, con una afinidad mucho más hermética. Muchos estudios de hoy yo veo que lo confirman, porque hay investigadoras, yo cito en el mismo libro, esta Joanna Komorowska, esta polaca, que no tiene nada que ver con la astrología, pero ella sostiene que la astrología es una creación no a través del tiempo, sino totalmente completa y acabada dentro de círculos mistéricos, por ejemplo. Y ella no es astróloga, no hay nada de misticismo en ella. Y en cierta forma, esto ya cuestiona todos los parámetros, porque si de pronto la astrología, eh, inclusive la idea del comienzo de la astrología, no es una creación gradual a través del tiempo, fue creado por un grupo o una escuela particular, implica que los textos que sobreviven ya no pueden seguir siendo catalogados de deterministas, porque eran simplemente reglas mnemotécnicas para quienes, a partir de esas reglas, dentro de ese grupo discurrían con un montón de análisis que no constan en los textos, en los testimonios que sobreviven. Entonces, ¿hasta qué punto podemos realmente saber con certeza cómo era una consulta antigua? Y hasta qué punto entonces no se cae toda esta idea tan cientificista que inclusive han aplicado al estudio de la astrología antigua hoy en día. Entonces, es un poco el planteo de cuán histórico es ese acercamiento y si no deberíamos preservar en el estudio astrológico una cierta apertura y un espíritu de investigación, ¿no? Un poco eso es lo que está detrás, ¿no? Y que también para muchos es cuestionable. Terminaría siendo tal vez cuestionable también lo que pasó quizás en la época islámica, cuando empezaron a traer el conocimiento persa, el conocimiento hindú, o indio, perdón, hacia el mismo imperio, y empezaron a probar y mezclar, similar posiblemente a lo que hacía Valens o Doroteo en su propia época. Entonces, Totalmente, eh, eh, totalmente. no había como una Biblia, eran millones de Biblias que se Millones revisaban. de Sí. Biblias, sí, y eso me gusta comenzar a veces, creo que lo hice, no me acuerdo, ahora ya perdí, pero no importa. Sí, lo cito, lo cito. Esta afirmación de este autor del libro, que curiosamente es tan importante porque se escribió en 1899, Boucher Leclerc, un francés, que escribió Ujú. su tratado de astrología, la astrología griega se llama, cubriendo una cantidad de temas impresionantes, justo cuando se comenzaba a publicar esta famosa colección del CCAG, catálogo de los códices de los astrólogos griegos. Hoy todavía recién se puede conseguir, hoy solo se puede conseguir en usado, es una edición muy antigua de Franz Cumont, hizo un tratado enorme considerando la astrología griega, que si no fuera porque esa tendencia eh, tan acérrima de él, de dar tantos datos y al mismo tiempo recordar que la astrología es una estupidez, sería un genial libro. Es que parece que él escribe odiándola. O sea, como si se pelease con el tema que él mismo estudia. Por supuesto, estaba en constante pelea, pero él dijo algo muy importante con respecto a este tema, ¿no? Que estamos, eh, cantidad de manuscritos duermen en las bibliotecas. Eh, Él dijo de Europa, sí, seguramente de Europa y Rusia y demás, eh, con lo cual implica que, bueno, realmente muy poco ha sido traducido. A ver, yo recuerdo que cuando publiqué esta traducción de Teófilo de Edesa, que era un tratado de horaria, que tuve que recurrir a manuscritos porque no había publicadas, en el CCAG solamente había partes de Teófilo, en recensión griega con aparato crítico, y tuvimos que conseguir códices. Entonces yo dije, bueno, ok, yo como parte de pago, yo le dije a Daix, por favor, conseguime el códice completo de Angélico Greco 29. Curiosamente, ¿de dónde? Del Vaticano, nada menos.
Y uno cuando ve esas 600 folios que implicarían 600, un folio en un manuscrito, en un códice, implican por lo menos, imagínate, 10 páginas de un libro. Con tantos escritos sobre amuletos, magia, astrología, quizá un poco fragmentario, pero claro, realmente es tan poco lo que uno conoce que se ha traducido, que si bien sí es cierto, Pingree decía, lo que hay en los códices es muy parecido todo, no es que vamos, que uno tenga, que cada página revele secretos nuevos. No, no es así, ¿no? Porque al fin y al cabo eran comentarios de comentadores posteriores que comentaban sobre una astrología anterior, por eso es muy difícil un poco ubicarla. Entonces, no sabemos si pertenece a la época o anterior. Todos hablan de los antiguos, es decir, ¿quiénes eran los antiguos? ¿Eran los egipcios? ¿Eran quiénes? Entonces, hay un montón de muchos problemas históricos que no han sido resueltos, ¿no? Entonces, uno puede decir que existió en el siglo III a.C. un comienzo de una venida de muchos manuscritos, pero que a su vez esos manuscritos están citando textos anteriores que no están, por así decirlo. Entonces, eso da una cierta incertidumbre también, frente a la cantidad de manuscritos que hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos decir que es un sistema cerrado e inamovible? En ese Sí, sobre todo porque hay nombres. Ay, perdón, Max. Dale, Max. Habla, habla. Digo que hay nombres como Dodoteo de Sidón, por ejemplo, o Hefestión de Tebas y tal, que plantean a veces, por ejemplo, Dodoteo que plantea su técnica de las triplicidades y le da tanta importancia, que romperían, digamos, como esta supuesta tradición, porque ellos hablan o sea, tienen enfoques que van por otros caminos. Es decir, que si mejor tuviéramos en cuenta más nombres, ¿no? Que como los típicos Ptolomeo, Betius, que Betius se le comienza a tener nada más en cuenta y demás, esta idea de una tradición sólida, única, que va en una dirección, se fragmentaría en múltiples autores que cada uno como que le daba importancia o manejaba más una parte, ¿no? de todo este cúmulo de técnicas y de interpretaciones. Sí, exactamente. Y uno piensa, bueno, Faestion era como bastante tardío. Eh, Mira las cosas interesantes que tiene. A ver, temas de eclipses. Eh, la descripción de signos, tomando una de las descripciones más interesantes de los signos, yendo por, citando inclusive constelaciones, estrellas. Eh, a ver, bueno, el tercer libro de Horaria, ¿no es cierto? De Horaria electiva, por así decirlo. El análisis de, bueno, la carta que toma de Antíoco del análisis de la carta de Adriano, del emperador, utilizando fases solares, fases helíacas, como si fuera que es algo que es natural utilizar. Yo no lo creo tanto, no hay tantos análisis. Yo he dejado el capítulo sobre fases heliacales porque me parece un tema fascinante, especialmente cuando aparece la fase de las estrellas fijas, ¿no? Una de las cosas que yo he descubierto que uno tendría que incorporar fases, especialmente de estrellas, ¿no? Al análisis. Pero bueno, Festión ya era alguien muy tardío en cuanto a como comentador. Pero bueno, uno podría también implementar un montón de datos que da él en su apotelesmática. Y Valens, está bien, Valens no habrá sido el gran erudito, ¿no? Pero tiene esa ventaja de tener tantos temas de ejemplo y de con análisis relativamente breves y explorar tantos temas en sus 9 libros, especialmente que claro, todavía no ha sido explorado todo eso, ¿no? Eh, y su técnica de ir buscando, probé este método, no, pero al final no funciona, se me murió hoy un alumno, que después probé este otro, a su vez métodos que van pasando de uno a otro, porque uno sabe que de pronto uno puede citar a un autor, pero era el final original de Doroteo,
Bueno, en fin, ¿no? Toda esta cuestión de métodos que han sido pasados, transmitidos, ¿no? Y se ve que había una serie de métodos más utilizados y otros menos, ¿no? Pero lo que da inseguridad es que todavía todo esto está en proceso de recuperación, de traducción, ¿no? Entonces, y para eso hoy en día, bueno, se necesita tiempo, porque aun cuando ya la inteligencia artificial esté traduciendo, tenés que tener esos textos. En ese sentido, ¿qué tan rígidos? Esta es mi pregunta. ¿Qué tan rígidos deberíamos ser nosotros al tener el conocimiento presente? O sea, por ejemplo, ahora tenemos, supongamos, la traducción o ciertas traducciones de Valens, lo de Doroteo, tenemos a Ptolomeo, está Paulus, Retorio, pero ¿qué tan rígidos deberíamos ser en cuanto a ese conocimiento que está dado ahí? Como esto es y no hay nada más, o deberíamos tener quizás cierta apertura a que quizás se podría presentar cierta traducción que traiga algunas variantes o algunas variables que pudieran quizás, quizás cambiar en ciertos elementos. ¿Qué piensas tú? Sí, cambiar a esto es, pero puede haber mucho más, ¿no? Ujú, En lugar de esto es lo único que hay. Eh, ya a esta altura tampoco soy tan optimista en el ujú, sentido de que puede haber un 80% más, ujú, porque mi formación, mi técnica no ha sido un poco leer libros, más allá de que hice la carrera en la universidad, pero no es un acercamiento académico, es ir a los textos a ver qué hay. ujú, Y bueno, para eso hay un tiempo limitado. Yo tuve esa buena fortuna de tener los suficientes contactos para conseguir los textos, ¿no? Y tener disponibles incluso. Eh, tampoco ser tan optimista, porque uno le explicaba que el ver textos, el leer textos en traducir, ¿no es cierto? Que pienso, eh, bueno, hacerlo un poquito más cuando uno pienso tener más tiempo para eso, ¿no? En el futuro. Eh, tampoco es que siempre estamos permanentemente encontrando cosas nuevas. Una característica ya señalada por Pingree es que los textos astrológicos, como son citas de citas de citas, se repiten bastante. Pero sí bien vale la pena eh, encontrar aquello que sea un verdadero nuevo aporte, por así decirlo. Está en proceso todavía y como decíamos, eso causa cierta inseguridad porque, eh, bueno, queda por, por mucho por restaurarse todavía. El tema es, eso que se restaura, cómo se usa hoy o no, ujú, y qué posición, porque a la larga estamos bajo un trasfondo de que somos todos astrólogos, y en cierta forma no es solo una posición de un estudioso o erudito frente al astrólogo practicante. Se supone que esto debe ser útil para la consulta. Entonces son de pronto actitudes diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuánto de eso es útil hoy? ¿Qué reinterpretación podemos hacerle? En cierto momento yo agregué algo con respecto al matrimonio, de que no es tan fácil la consideración de, supongamos, el sexo en el mundo antiguo. Eh, lo que en el mundo antiguo, que tiene palabras en griego, se llamaba homosexualidad, se llamaba otras formas denominadas a veces perversión, cómo tratarlo a eso, cuál es la realidad realmente del mundo antiguo. Eh, entonces, el estudio de la historia es muy complejo también, ¿no? Y de la sociedad antigua. me hace recordar un poco al lote del viaje que propone Valens, que es el cálculo de Saturno con Marte. em, Y es como, no pareciera ser algo tan actual. O sea, el cálculo que presenta él es porque el viaje es como, pareciera ser algo peligroso, que pudiera haber desastre. No sé si se va a ver de esa manera en la actualidad. Un viaje, quizás esperaríamos tal vez esos significadores, pero tal vez podrían plantearse otros, dependiendo de, como el cambio cultural que también tú lo estabas mencionando. Por supuesto. Y lo mismo la asociación de viajes con las casas cadentes en general, Ujú, ¿no? No solo 3-9 sino 6 y 12.
Bueno, esta cuestión de, que lo incluyo ahí en el capítulo sobre viajes al extranjero, ¿no? De la consideración de que en el mundo antiguo viajar es perder la identidad prácticamente. En una sociedad del rumor, eh, no tengo papeles, yo soy tal porque derivo de familia tal y se conoce en la ciudad. Yo salgo de la ciudad y me pueden hacer una emboscada y vender como esclavo. Es decir, puedo ser atacado por bestias salvajes, por serpientes y por la peor bestia del planeta que sería el hombre. Es decir, pueden ocurrir muchas cosas, excepto que de pronto se refiere a un viaje como era específicamente pensado en mi criterio para la Casa 9, de un viaje de experiencia religiosa, experiencia mística, de visitar templos, ir al oráculo de Delfos, de Dodona, de Dídima, ¿no es cierto? Lo que sea, ¿no es cierto? Es decir, una experiencia más de expectación, eh, pero en general el viaje estaba acechado de peligros en el mundo antiguo. Sí, Hoy en creo día que es, es muy raro que falle un avión. Bueno, en realidad hace poco falló uno, sí, sí. pero bueno, es un caso entre muchos, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, es decir, es esa reconsideración ¿no? de estos tópicos propios de la carta. Sí, yo creo que también era una de las preguntas que nos planteábamos, ¿no? Es el hecho de que yo creo que a veces la gente no es consciente de que, por ejemplo, cuando tú planteas un concepto griego, ¿no? De alguna técnica, que además en la nueva edición me da la sensación de que se nota tu formación porque como que planteas más conceptos griegos e intentas introducirlos, ¿no? Ir directamente al concepto en su forma original para luego hablar de él, ¿no? La idea de que no solo es que el concepto signifique tal palabra en el español actual, sino que en medio hay 2000 años de diferencia de ver el mundo, ¿no? Igual que tú has dicho el tema de la sexualidad, que por ejemplo en Roma no existía un concepto como homosexualidad, sino que mientras tú fueras quien, digamos, penetrase, tu hombría no se veía discutida, el problema era que tú fueras penetrado, entonces aquí no se planteaba si era una mujer o un hombre, era el hecho de que tú estabas siendo penetrado o penetrabas, y ahí está como el kit de la cuestión, ¿no? Para los romanos. Hoy día esto no se contempla y es totalmente distinto. Pues igual con todo tipo de conceptos, ¿no? Que estamos atravesando 2000 años en el tiempo. Así es. Aunque un concepto, por ejemplo, como tú mencionas, la epimartudia, ¿no? Que es el testimonio. ¿Cómo se entendía un testimonio hace 2000 años? Que a lo mejor tenía un componente más jurídico o más de algún tipo y que hoy día simplemente a lo mejor lo podemos entender como que tu presencia es algo en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo puede cambiar eso la manera de interpretarse en la carta, ¿no? Y sí, 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 claramente, claramente. Porque en cuanto a los 2000 años que han pasado, ¿cómo podemos hablar en la antigüedad, por ejemplo, de... Ya no existía esta división entre homosexualidad y heterosexualidad. Sí existían ciertas cosas permitidas y no permitidas, que curiosamente, como menciono yo en el libro, eran generalmente las no permitidas las que ejercían más atracción, como tabú, por así decirlo. Cada cultura ha tomado la sexualidad de manera diferente. Perdón, cada cultura, cada polis. A ver, Esparta, perdón, ciertas ciudades como Esparta trataban de afeminados a los atenienses porque tenían ciertas costumbres. Los espartanos no dejaban de practicar lo que hoy llamamos homosexualidad, pero bajo formas diferentes y bajo criterios diferentes. Era polis diferente de otra, ni siquiera podemos hablar de un sentido panhelénico, griego total. O sea, a su vez otras culturas, en Egipto, por ejemplo, el tratamiento era totalmente diferente. Y de repente la astrología nace en el Egipto tolemaico, o por lo menos la mayor, es como que la astrología helenística surge alrededor de la biblioteca de Alejandría, no necesariamente en el Egipto tolemaico, pero como un centro importante en esa época. Y el criterio heredado de Egipto era completamente diferente.
Y tiene que ver un poco también con la astrología, que ¿qué era? Era egipcia, era griega, era romana, abarcó todo el periodo romano. eh, Está escrita en griego, está escrita en latín, está escrita en copto, en muy poco, pero está en siríaco, y bueno, sin contar con los parecidos con los tratados en sánscrito, ¿no es cierto? Que ni siquiera tenemos tiempo en un libro o en una charla también de traerlos a colación. Son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta y que avanzar con cierto cuidado, ¿no? Eh, Realmente, y decías de Pimarturía, por ejemplo, me creo que vi, con, percibo la intención de preguntar algo sobre eso también. Eh, sí, lo que es testimonio, me parece que no está mal. Eso lo hice en una grabación que hice sobre el curso sobre la historia de astrología, ¿no? ¿Cómo sería esto de ejercitar, ver a los aspectos como en una corte de justicia, por ejemplo? Eh, por eso la lista de consejos que agregué al final del capítulo de configuraciones y aspectos, ¿no? Es decir, eh, dicho así muy básicamente, un benéfico en buen aspecto es esto, mejor dicho, esto hoy. Esto en Roma significaba matalo. Esto era todo bien. Pero bueno, no importa, son problemas de los 2000 años que nos separan con Roma. Exacto. ¿Qué pasa con un maléfico que presta testimonio? De pronto, un maléfico bien, supongamos, bien emplazado en su propio signo, en cuadratura, y es un testimonio desfavorable, pero cierto. Un maléfico mal emplazado es un testimonio falso y desfavorable que va a sepultar a la persona o no, si no tiene la asistencia de otro testimonio que se suba al estrado y diga, no, ok, está bien. Eh, entonces, un poco me parece que también existía mucho de la cultura griega en eso, ¿no? Estas grandes asambleas, estas grandes consideraciones de los ciudadanos, ¿no? Eh, es interesante también como concepto, ¿no? Sí, sí. Y aparte el Claro, y hecho quizás. de atestiguar como ver, porque ver Ujú. implicaba estar en una relación particular con otro planeta, por signo o grado, ¿no es cierto? Es otra consideración. Por lo cual está aludiendo a una geometría básica de que lo que no se veía también tenía un significado particular, porque no se veía. De ahí que de pronto en el esquema general, que uno tendría que prestarle mucha atención, porque da lugar a mucha reflexión y meditación, de el esquema de los signos con sus regentes, con respecto a las dos luminarias ubicadas respectivamente, Luna en Cáncer, Sol en Leo, y cada uno puede sacar tantas conclusiones, puede derivar el sistema entero de allí, pero cuando si uno no cae en la trampa de considerar el Sol de Acuario opuesto, perdón, el Saturno de Acuario opuesto al Sol de Leo y el Saturno de Capricornio opuesto a la Luna de Cáncer, y lo ve como realmente lo que significa Saturno, es decir, el Sol de Acuario con respecto, en sentido de lo que hoy se llama quincuncio, y bueno, ahí tenemos la naturaleza de abandono, de frío, de soledad, que no hay conexión, no hay relación, y eso tiene un significado en particular también, ¿no? Una buena práctica que tal vez debemos tener como astrólogos, intentar volver, bueno, cuando queremos quizás tener conocimiento acerca de la astrología helenística o antigua, volver a ese conocimiento que tú planteas en tu libro, porque muchas veces en el camino, em, como hay derivaciones, por ejemplo, de la palabra aspecto, hablando de esto mismo, si uno habla de aspecto, no necesariamente uno entiende que hay una mirada de por medio o hay un testimonio o que uno está siendo testigo de una situación, al menos a simple vista. O sea, diciendo aspecto, una persona va a decir es un área, una situación, un aspecto de la vida, pero no va a decir necesariamente es algo que se conecta con otra situación o con otro espacio y que hay una conexión de testimonio y que alguien está mirando lo que pasa allá y que, como ustedes dicen, va a dar un veredicto y va a facilitar o a impedir lo que está sucediendo. Entonces es casi vital ir hacia atrás porque si no quedamos atrapados
en una especie de pérdida, tal vez, porque sabemos que realmente aspecto viene del latín y aspectus tiene la idea de mirada, pero en español no necesariamente, entonces uno queda un poco en el aire. Entonces ese ejercicio que tú planteas, Eduardo, considero que es vital finalmente para que nosotros entendamos a qué nos referimos, o si no vamos a repetir, como diríamos acá, como loros, cosas. Sí. Exactamente, exactamente, no repetir como loro y todo lo que hay detrás que de pronto uno puede ir descubriendo, porque a la larga mirar implica quién mira y quién es mirado también, y bajo qué Ujú, preceptos yo determino quién es mirado como actitud pasiva y quién está mirando y determinando un juicio sobre el otro, ¿no es cierto? Porque no es mutua la cosa, de acuerdo a como uno lee en los textos. Es que hay uno que enjuicia al otro. ujú. Ujú. Hay una parte activa y una parte pasiva en esta relación de pimarturía, ¿no? ¿Cómo determinarla? ¿Con qué reglas? Es toda la parte más interesante, justamente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a mí siempre o sea, con la sensación esta de las naturalezas maléficas y benéficas, por ejemplo, en las obras antiguas, hay como una especie, al menos la sensación que a mí me da, de que, por ejemplo, lo mejor que te puede pasar en una carta, sea tuya o sea de algo que analizas, es que Saturno no haga aspecto con lo que quieres mirar. No que esté bien emplazado o el aspecto sea positivo, no, es que no mide Que a no, lo que quieres que te interese, porque va a fastidiarlo de alguna manera. de alguna forma Va a sí, darle un juicio muy, muy severo. severo, severo. En el Sí, mejor de los casos, cierto, sí. pero severo. Se trata de que no, justamente. Exactamente, claro. Eh, yo le doy una vueltita más al tema de maléficos y benéficos, agregando unos ejemplos nuevos, ¿no? Un poco también para, eh, porque a la larga siempre repetimos lo de siempre, ¿no? Es fundamental recordar que en esta cuestión de, de testimonio, el paso anterior es algo que nunca vamos a dejar y que sigue siendo exactamente igual ahora que sigo creyendo en ese principio como en la primera edición del libro, es el estado de los planetas en función de su dignidad. Eso es algo irrenunciable, ¿no? Eso es algo irrenunciable ya en el sistema mismo. Es decir, la posición por dignidad de los planetas, y creo que no sería, agrego algunos datos sobre la exaltación, ahora que he comprendido, eh, pero eh, eso no sería ninguna mala idea de era recuperar las 5 dignidades en la astrología moderna. Creo que no son superfluas. Que en un sentido como, como entendiendo cada una como un espacio distinto, como el cálculo, ¿cómo lo planteas tú, Eduardo? Bueno, eh, obviamente que nosotros exaltación dignidad por signo lo tenemos muy incorporado, ¿no es cierto? Así como en general lo que técnicamente era bueno, la gipsoma, la exaltación, y la tapeinoma, que era una depresión. Depresión era algo muy difuso que generalmente era más para el planeta que estaba en caída, pero también en detrimento, ¿no? Una palabra utilizada en general para un planeta en malas condiciones, ¿no? Pero de pronto estamos frente a un sistema que se lo ve en la parte predictiva, privilegia mucho el Horion, lo que llamamos término o confín, porque es como determina unas divisiones heredadas encima, porque son una tradición heredada, que uno sí, trata de incorporar el uso del egipcio, pero hay otros sistemas también, que toman un rol muy preponderante en la predicción. Ujú. De hecho, algo que me parece que no cambia es que en la entrada al término en donde se realiza tal aspecto es crucial en la predicción, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué los decanatos, hablando del otro, son tan citados por Hefestion, por ejemplo? Que son algo que se usaban verdaderamente, son típicos, por supuesto, típica herencia egipcia, decanatos, ¿no? Los decanos eran, de hecho, los decanos en su relación
con las estrellas fijas son lo que posiblemente haya dado origen a nuestras casas en el sentido moderno, en relación a momentos de ascensión, de culminación, etcétera, ¿no? Entonces, eso falta un poquito determinar, ¿no? ¿Qué rol podemos darle a los decanatos, por ejemplo? Y que va a determinar de pronto que un planeta no esté completamente sin dignidad. De pronto. Sí. O sea, te preguntaba esto de los cálculos porque, claro, los islámicos, si uno lee, tal vez llegaron a la conclusión de empezar a usar la numeración para decir cuánto puntaje quizás damos a uno, a otro. No me parece no me parece mala idea como una referencia, la verdad. De hecho, yo también tengo mi sistema de numeración. Por ahí modifico un poco, pero sí, me parece una buena idea. Miren, uno se pregunta, ¿no? Todo lo que hay, uno piensa en astrología medieval. A ver, ¿a qué llamamos astrología tradicional o clásica? Todo lo que hay de astrología medieval, todo lo que hay de astrología posterior a Bizancio, en los árabes y en el medioevo. Lo relativamente mucho o poco que hay de astrología anterior helenística. Es mucho para poner todo en una misma bolsa. Todo esto sin los otros problemas que no hemos resuelto. Yo ahora en este libro adopté una posición muy diferente con respecto al zodíaco, porque bueno, a mi anterior me preguntaba, bueno, zodíaco, con toda esta cuestión del comienzo del zodíaco, tropical, sideral, en cierta forma tuve muchos diálogos con un gran amigo, Rafael Gilbrán, que él insiste mucho en el zodíaco sideral. Bueno, esta vez yo adopté una posición más tropical, ¿no? Por diferentes razones, serían un poquito como largas de explicar, pero son decisiones que uno va tomando, ¿no? Pero permanece como pregunta eso en la práctica astrológica. De pronto me interesa también investigar la astrología escrita en sánscrito para ver un poco las correspondencias que hay con la griega, empezando por el gran tratado Yavanayataka, justamente mencionado, traducido como el tratado de los griegos, o casualidad, Yavan a los griegos, para ver un poco las correspondencias, y uno ya se enfrenta con una posición con respecto al zodíaco que es diferente, por ejemplo. Entonces, bueno, uno hace un estudio, se da cuenta de los problemas y decide con mucha franqueza, bueno, de todo esto, ¿qué aplico en la consulta? Porque en la consulta hay que escribir. No puedo estar dudando de miles de cosas. O sea que es un buen trabajo de selección que hay que hacer. Sí. Yo creo que eso se ve en la nueva edición por las 20 páginas de bibliografía en comparación con la primera, que aquí se nota que en esta edición ha habido muchísimo trabajo. O sea, no es que en la primera no haya habido trabajo, pero que en este se nota aún más la trayectoria que has tenido en 20 años de investigación y de cómo aposentarlo todo bien, ¿no? De saber a dónde ir y ponerlo en el propio libro también para quien quiera saber hacia dónde tiene que buscar, ¿no? Porque la diferencia a mí me parece abismal. De 2 a 20 es... Sí, lo que pasa es que quise señalar un poco para decir, primero que esa bibliografía es la tercera parte de la bibliografía de mi tesis, ¿no? Me imagino. Que era un tema bien circunscrito a una época bizantina, tardía, ni siquiera helenística, pero de un autor curiosamente helenístico, Teófilo de Edesa, que utilizaba ya algunos términos en árabe, yo llegaba a cierto, le decía, ¿y esto qué significa? Esto no está en griego. Me dice, esto es una palabra en árabe. Qué curioso, escrita en griego, claro, es todo el cambio, ¿no es cierto?, de la helenística a la bizantina, ¿no? Pero para mí mi única intención fue mostrar todo lo que hay, el agua que ha corrido en estos tiempos bajo el puente, todo lo que hay publicado, y especialmente lo compleja que también es la historia, ¿no? Un poco está asociada a esta primera sección de introducción que yo agrego, que podría haber sido todavía más larga, pero bueno, tampoco da. Más de 500 páginas, un editor hoy en día no te deja publicar, básicamente. ¿No?
O sea que aún así esto necesariamente tiene un recorte. Me hubiera gustado, por ejemplo, yo hice como en la universidad hice un seminario con una sirióloga muy impresionante, este, que trabaja aquí en la Universidad de Argentina, pero por venir a ver, gracias a que tuvo que venir a cuidar a su madre, abandonó su puesto en Harvard, porque es una de las 7 que directamente traducen las tablillas cuneiforme. Hasta tengo una forma también un curso que todavía no sé cuándo voy a tener el tiempo de hacerlo, ni si voy a tener el tiempo de cómo leer el acadio, por ejemplo. Pero ella, el curso que ha hecho acerca y toda la bibliografía que me ha recomendado, yo había extendido mucho lo de Mesopotamia porque me pareció fundamental dar muchos datos. A ver, Mesopotamia, en teoría aparece el zodíaco. Si no creemos que es hindú, en teoría aparece el zodíaco. El primer horóscopo natal no será de la manera que nosotros creemos que es la astrología, pero es el primer horóscopo natal, es el que aparece en Mesopotamia. En los primeros desarrollos de cálculos, de observaciones, es un periodo fundamental para estas interpretaciones, el hecho de haber visto los ciclos y de ahí poder consignar datos y de ahí poder animarse a hacer interpretaciones que no sean solamente ex post facto, es decir, después de ocurrió la cosa, sino poder animarse al futuro, a hacer predicciones. Todo eso nace en Mesopotamia. Y ahí, ¿cómo pasó? Pasó Egipto, segundo siglo, ya aparecen zodíacos en los techos de los templos, pero a su vez parece que fue un sacerdote mesopotámico el que llegó a las islas griegas por primera vez. ¿Y qué asociación tuvo con los estoicos, con el hermetismo, que es fundamental acá también en la astrología? Y a su vez, con respecto a los estoicos, cuánto hay de discusión eterna que todavía hoy tenemos acerca del libre albedrío. Nos creemos que recién hoy estamos preguntándonos sobre eso, ¿no? ¿Cuán antiguas son estas preguntas? Y yo pensaba, ¿no? Una parte que no pude abundar, ¿no? Que uno dice, ¿cómo surgió la astrología? ¿Surgió como un sistema completo o como desarrollo a través del tiempo? Yo me ubico un poco en el medio, ¿no? Pero a su vez, ¿quiénes fueron? Los egipcios, los babilónicos, y uno ve que Diodoro, los antiguos, se preguntaban lo mismo, ¿quiénes fueron? Los egipcios, los babilónicos, y llega este año, a ver, estamos en el siglo XXI y no hemos respondido a la pregunta todavía. Tan inteligentes que somos. La que no hay respuesta. Pero en fin, bueno, estas son un poco todo lo que discurre en la mente, ¿no? Al preparar. Bueno, yo también pienso que es lo que nos pasa, ¿no? Que vemos a veces el pasado y las culturas del pasado con la mente actual como si fueran, ¿no? Como niños que sabían escribir, ¿no? Y creo que no somos conscientes de que había mucho más movimiento intelectual y había mucha más transmisión de ideas de la que nos pensamos hoy día, ¿no? O sea, la gente que se dedicaba a la reflexión o a temas intelectuales se comunicaba entre ella como podía en su momento y buscaba formas de saber del conocimiento de otras personas, ¿no? De otros. Le llegaban rumores o le llegaba un mercader que le decía que tenía un manuscrito de no sé qué y la persona creo que intentaba pues pagarle como pueda para conseguir ese manuscrito, a ver qué decía y poder ampliar sus horizontes, ¿no? O enviar cartas o mantenerse en contacto con otras mentes, ¿no? Que parece que el pasado era, cada cultura tenía su parcela, ¿no? Y no querían saber de la de al lado y al contrario, cada vez que más estamos investigando en todos los temas, no solo astrología, creo que se va viendo, ¿no? Que incluso China sabía de Roma y Roma aparece en manuscritos chinos porque ellos sabían que Roma quería productos suyos y China buscaba productos de Roma, ¿no? Sí. Y Sí, los, parece que era como que China y Roma ni siquiera habían entrado en contacto. O hay gente sí, que a lo mejor piensa totalmente. que... Si los ¿sabes? aristócratas
comían ese lujo de comida carísima que es el arroz, Mm, que para nosotros es prácticamente comida de pobre, pero sí. imagínense, les llegaba ese manjar de China y a su Ujú. vez, sin contar esta cuestión de la conexión entre las culturas, que uno ve en ciertas biografías como Diógenes Laercio, donde cuenta que Pitágoras estuvo en Babilonia y en India. A ver, nadie lo dice a eso, ya lo dicen en el mundo antiguo, ¿no es cierto? Y sin contar las leyes que había en ciertos lugares, en donde todo barco que arribara a cierto puerto tenía por ley obligación de dejar los manuscritos que llevaba, e inmediatamente los escribas comenzaban a hacerle copia en los 2 días que enclavaba ahí para llevarse la copia, y dejaba los originales. Había leyes así, inclusive ya en monasterios de la época cristiana, ¿no? Es decir, había un intercambio increíble entre las culturas, mucho más de lo que nos imaginamos. Ujú. Entonces, Sí, sí. bueno, eso es lo bueno de ver la historia con otros ojos, ¿no? Porque a la larga, esta historia positivista ahora, un poco también gracias a los marxistas, ¿no? Que se han atrevido a ver sin los ojos cristianos, eh, un poco preocupándose, bueno, está bien todas las conquistas y las autoridades, pero bueno, Doña Rosa, ¿cómo así? ¿Qué comía? Llegaba a fin de mes, ¿qué hacía cuando el marido se iba a la guerra? ¿Cómo era el tema con la casa, el terreno? ¿Qué pasaba con el trigo y la ciudad y los hombres? Hoy en día, la cátedra de historia, ya en la época que la cursé yo, nunca te va a preguntar, mencione los datos y qué pasó en tal. No existe esa pregunta. Existe Sí. discurra sobre el problema del trigo, los hombres que van a la guerra, los latifundios y el gobierno central romano. Esa es una Ujú. pregunta de hoy para una cátedra de historia antigua, ¿no? ¿Qué estaba pasando y qué pasaba con las otras culturas que estaban en conexión, ¿no? Afortunadamente la historia también está cambiando. Bueno, claro, el cambio de mirada, ¿no? Al fin y al cabo yo lo veo mucho con el máster y demás, que antes parecía que no existían mujeres y ahora hay gente que se sorprende que de repente hay mujeres que hacían de todo. Sorpresa. El problema es que si Perdón, claro. antes no se buscaban, no iban a salir, porque se omitían o no interesaban o el historiador o la persona que investigaba veía el nombre de una mujer y pasaba al siguiente porque no le parecía interesante que eso saliese en su libro sobre Napoleón, tal mujer, tal. Entonces ahí está el cambio de mirada y el cambio de cómo eso afectar en el hecho, por ejemplo, también de estudiar la astrología, ¿no? El investigar con otra mirada y a lo mejor no, como estamos hablando, no pensando que hay una tradición única, sino que el hecho de investigar la astrología desde una fragmentación o desde una múltiples vías, múltiples visiones, también va a hacer que a lo mejor resalten datos que antes no se estaban resaltando. Es esta idea, ¿no? De que había autores diferentes, con diferentes perspectivas y diferentes técnicas. Uno le daba importancia más a una cosa, el otro a la otra, y lo usaban en sus prácticas de manera distinta. Y a lo mejor no coincidían a la hora de pensar lo que es la astrología o qué utilidad tenía la astrología o qué fin tenía la astrología. Porque claro, cuando lees a Ptolomeo y a Betius Valens, es que su público sería opuesto o era el mismo, pero veía totalmente distinta una visión de la otra, porque Ptolomeo busca justificar la astrología a nivel natural y Betius Valens directamente se pone como a rezarle a la diosa Fortuna. Sí. Entonces, Sin claro, contar ahí que vemos... Ptolomeo ya tenía la confianza de que sus manuscritos quedaban en la biblioteca de Alejandría y Betius Valens los llevaba consigo y tuvieron que ser Correcto. descubiertos, exhumados, ¿no es cierto? Ni siquiera estaba, no sé si ni siquiera estaba pensando quizás pensaba en sus alumnos, sus Claro. discípulos, su legado, pero no tanto en el público, claro. No, y más allá de lo que decías de la mujer, ¿no? ¿Cuántos inclusive tendrán nombres de hombres y en realidad fue Ujú. simplemente una pseudepigrafía? Sí, sí. Así como también hay textos astrológicos con el nombre de Hermes, que es imposible pensar que un ser mítico como Hermes, si existió alguna vez, haya escrito un libro, es simplemente una pseudoepigrafía para darle autoridad a un texto, ¿no es cierto? O sea que, Ujú. Y al momento de estudiar la historia y volver atrás y ir recobrando todo este sistema, hay que no,
al que nosotros nos llega como el tradicional, ¿sientes que hay algún tipo de peligro al llamarle tradicional directamente? Ya hablamos un poquito antes de esta idea del purismo y todo eso, quizás plantear algunas situaciones Y al respecto. literalmente, así está bien dicho, tradicional, porque traditur significa transmitir, lo que se ha transmitido, Ujú. ¿no? Si uno lo entendiera en ese sentido y no como una serie de reglas y preceptos fijos que hay que respetar, la tradición. La tradición es literalmente lo que se ha transmitido, inclusive de boca en boca, ¿no es cierto? No, si uno entendiera así, ¿no? La palabra tradición, me parece mucho más grave llamarle clásica. Ujú. Clásico implica un grado de emulación y de ejemplo y de canon, algo tan canónico. Es decir, pensamos, ¿cuál es el griego clásico? El de Platón y Aristóteles. Pero antes está el de Ujú. Homero y después está el helenístico. O sea que en realidad los textos astrológicos estarían en una especie de idioma degenerado. Ya no era el clásico. Ujú. Entonces, ¿qué es lo anterior es primitivo y lo posterior es degenerado? Por eso es clásico, lo del medio. No sé, de pronto, música clásica. ¿Qué es música clásica? ¿Música del siglo XVIII o música del repertorio clásico? Se llamó periodo clásico del siglo XVIII. Entonces, ¿a qué le llamamos? Me parece que hay que ajustar un poquito ciertos términos, o al menos saber a qué nos referimos con eso, ¿no es cierto? Sí, que de repente es ¿Sabes? como está esta quizás impresión de que si te llamas hasta astrólogo tradicional o con algún tipo de apellido, tienes que quizás aferrarte y ser sumamente rígido en cierta forma. Por lo mismo, yo constantemente Oh, me estoy perdón, planteando. no, Maxi, Sí. yo justamente que antes que me olvide, en música, ¿no es cierto? Existía eso, los músicos tradicionalistas, los Ujú. músicos, y hoy se adopta una posición que me parece bastante bueno para si nosotros astrólogos lo adoptáramos, ¿no? Se llama HIP, Historically Informed Performance, es decir, ejecución históricamente informada. De pronto Ujú. utilizar la palabra históricamente informado, pero uno es astrólogo, Bien. ¿no es cierto? No estaría nada mal, a ver, históricamente informado. Ahí ya no te Sí. catalogás, en cierta forma no sos experto, no sos doctor en astrología tradicional, eh, no, astrólogo que está Ujú. históricamente informado. No sería mala idea, es un término muy en boga hoy en otras disciplinas. Lo vamos a Muy acuñar interesante, la desde verdad. hoy. Sí, sí, Sí. y A mí, tanto. a mí me trae cierta como reticencia decir yo soy astrólogo tradicional porque finalmente también soy moderno. Estamos en esta época y quizás moderno también queda anterior, soy como astrólogo de la era cósmica, no sé, o de la era espacial, vamos a decir, porque estamos en esta era, si pensamos en alguna subdivisión histórica. Entonces queda como un poco atrás. Finalmente, lo que estamos recobrando de astrología tradicional es nuestra visión de la astrología tradicional, no la astrología netamente que tenían los helenísticos, que puede ser súper variada, o en la época islámica, o etcétera. Entonces, Ujú. realmente uno intentando aportar una suerte de, comillas, autoridad o como línea, también termina siendo como autorreferencista, como que uno fuera la autoridad porque tiene astrología tradicional. Eh, Ujú. no sé, para mí ese es un planteo, pero me gusta mucho la idea de astrólogo históricamente Técnicamente informado. informal. Sí, como Sí, más natural suena, Sí, ¿no? totalmente. sí, No agrega sí, ninguna acreditación especial. Mm, eso es. Mm, exacto. Y además, Max y yo lo hemos discutido alguna vez, ¿no? Que también lo que vemos dentro del mundo de lo que se considera astrología tradicional es que a veces, es decir, personas que adoptan este término, digamos, mezclan la astrología tradicional con justificar ciertas maneras de ver el mundo moderno. Y entonces ahí chirrían las cosas, ¿no? Porque ponen en palabras o pensamientos en los antiguos que ellos creen que tenían para ver el mundo de hoy día. Entonces ahí se mueven ya cosas más mm.
cosas más perturbadoras que el simple hecho de recuperar algo en el pasado, ¿no? Es como intentar traer una supuesta idea ideal de un pasado que jamás existió, porque, como tú has dicho, ¿no? O sea, si te puedes a mirar las fuentes o cualquier literatura, a lo mejor romana, griega y demás, eh, el mundo, por ejemplo, romano, griego, yo creo que hoy día, si estuviésemos allí, nos escandalizaría a todos, pero no porque estuviera degenerado, sino porque habría tal diversidad de maneras de hacer y de formas de entender la vida o de vivir que es que no nos... El otro día, por ejemplo, leí un artículo que a mí me impactó porque planteaba la idea de que con yacimientos de Pompeya y demás, la mayoría de personas comían fuera de casa, no tenían cocina en sus hogares. No. Hoy día que para nosotros Ahí es como el las lujo, instalaciones que uno ve en Pompeya con esos agujeros así. exacto, Claro, sí, justamente. la idea de que hoy día que es un lujo, ¿no? Comer fuera, en la antigüedad romana y demás, era el día a día. Tú no, el Sí, lujo era poder cocinarte en tu casa, exactamente, ¿no? claro. Entonces es como, es un detalle que parece una tontería, pero es el hecho de cómo es de diferente un mundo del nuestro, ¿no? Y querer encorsetarlo o querer traerlo para Sí, imponer también una serie de ideas que se le asocian, ¿no? De manera ideal. Creo que ahí es donde Max y yo también intentamos como, cuidado, que esto puede ser más peligroso que simplemente llamarte astrólogo tradicional, ¿no? totalmente. Aparte que uno tú dices, esa cuestión de la comida es un detalle, pero una Ujú. acumulación de detalles hace un mapa Ujú. mental diferente, Perfecto. Sí, sí. un reflejo de un mapa mental diferente, ¿no? Entonces, Ujú. esa es la cuestión de a ver dónde llevo el faro de la atención ahí, cómo trato de pensar todo más un poco desde esa época, ¿no? Porque otra cosa es tratar de descubrir qué se ha perdido que puede ser útil hoy, porque pertenece a Ujú. un acervo más universal de la psique humana, por ejemplo, ¿no? Pero sí, todo un esfuerzo, todo un esfuerzo. Ujú. Y quizás también lo podemos ir de cierta forma relacionar con lo que tú al principio mencionabas de Urano, Neptuno y Plutón no queriendo ser utilizados porque son descubrimientos modernos que nos llevan más de, en el caso de Plutón, 100 años, un poquito más, un poquito menos, y los demás un poquito más. Porque en mi mente siempre está esta duda, ¿qué hubiesen hecho Valens, Doroteo, si en su época se hubiese descubierto que están estos cuerpos? ¿Los hubiesen descartado, hubiesen dicho no se ven, entonces no se hace nada? ¿O finalmente sí los tomamos y hacemos algo, quizás como de alguna manera? Pero Claro, claro, pues yo entiendo el dilema. Sacar, quebrar un sistema tan simétrico como el ujú, de los Ujú. dos luminarias y cinco planetas, que hacen un esquema tan perfectamente armonioso, ujú, armonizado, Ujú. implicaría ya algo más, un poquito más rotundo. Entiendo eso, ¿no es cierto? claro, Y entiendo también por qué muchas personas, inclusive astrólogos modernos, optan por no adjudicar signos de regencia a Urano, Neptuno y Plutón, sino tomarlos, ujú, como ellos le llaman, transpersonales. Si son transpersonales, no tienen su domicilio, por así decirlo, ¿no? Ujú. Que era una de las ideas, por ejemplo, también que manejaba Robert Schmidt. Eh, pero claro, se entiende que no se puede romper ni desequilibrar ese perfecto luna-luna, cáncer-leo, ¿no es cierto? ujú. Perdón, Tienes razón. luna-sol. Mercurio de Virgo y Géminis, que coincide un poco con la elongación, ¿no es cierto? Perdón, sí, el lunasol, Mercurio y Géminis, ¿no? Después, Tauro, Libra, los dos Venus, que más o menos la elongación de Venus, que sube un aspecto de Ujú. sextil, Ujú, que también Marte en cuadratura, Júpiter en trino, Saturno en no relación. Y está perfectamente la relación de los planetas, de los aspectos, de las elongaciones posibles, de las fases. Hay tanta información ahí en ese esquema que en cierta forma es cerrado, ¿se entiende? Ujú. El tema es, no está mal
la reflexión acerca, bueno, entonces, ¿qué lugar les podríamos dar o no? ¿No? Porque honestamente, yo no me voy a hacer eh, cuando, esos planetas han tocado puntos claves de mi carta y notan, lo siento, se notan. A mí me pasa con Urano, tal vez. Los otros quizás tiene que ver con cómo los vamos entendiendo y qué asignamos a los planetas. Ese es también el asunto. Porque a Y esa veces... es la otra cosa, ¿qué asignación de significado darle? El otro gran tema, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿nos guiamos o no por la mitología? Tenemos una cuestión más estricta, entonces, ¿por qué le asignamos terremotos a Plutón y no a Neptuno, que era el que regía los terremotos desde el mar, Ujú. en un pueblo marino como Grecia, de pronto, ¿no? No sé, digo algo al azar, nada más, no es más complejo que todo eso, es Ujú. tan simple, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que yo, por ejemplo, aconsejaría mucho a quien, un poco ya yendo al resumen final, ¿no? A quien se acerca un poco al estudio astrológico. Tratar de adoptar un espacio, crear un espacio de reflexión verdaderamente. Eh, y, y adoptar una actitud como reflexiva. Yo inclusive aconsejaría algo más, pero bueno, es un poquito por esta época va a sonar un poquito raro. Lo resumen en la expresión lápiz y papel. Es decir, aprende a hacer la carta a mano y en lo posible estudie lo mínimo de conceptos astronómicos, trigonométricos que son necesarios. Yo tuve ese impulso, bueno, yo tengo la fortuna de tener un hermano que trabaja de matemático en una universidad. Yo dije, bueno, ok, yo voy a dedicar 2 años a estudiar trigonometría plana y esférica, hasta poder construir un sistema de casas. Bueno, lo hice todos unos ejercicios, me ayudó mi hermano, y ahora no sé si recuerdo la mitad de todo eso, pero ya mi cabeza es diferente. Ya tengo un Oh, concepto de la esfera celeste, del globo, algo que ahora con toda las avenidas de estos software maravillosos que nos ayudan tanto, ¿no? Ya no hacemos cálculos a mano, ¿no? yo creo que no es tanta la gente que hoy en día maneja el cálculo a mano. Ni tampoco los sistemas trigonométricos para poder armar la esfera o entender y diferenciar bien qué es Ujú. cada cosa que está allí. Si Bueno, queremos sí. que, inclusive nosotros, yo con más edad que ustedes, pero ya los tres ya estamos en un estadio de, con respecto a las generaciones que han ido, hay todavía un abismo importante, ¿no? O sea, Sí, porque nosotros hemos nacido todavía una generación analógica hasta cierto punto. todavía, Sí, sí. sí, igual. Eh, ¿Hay algo respecto de lo que tú escribiste en este tratado, en este libro de astrología que quizás no hayamos conversado acá, que te gustaría como recalcar, que tú sientes que es parte importante tal vez del libro para quien escucha, para que sepa que tu libro habla de esto y este es el contenido principal y esto va a encontrar? Para encontrar algunas cositas nuevas también, si bien quedó bastante ya en el 2006 completo la parte predictiva, he agregado algunas cosas, por ejemplo, cómo utilizar un método para rectificar una carta, eh, bueno, pequeñas cosas así y especialmente me parece útil, va a ser útil y más pedagógico agregar ciertas guías al final de cada título para cómo abordar los aspectos, abordar las casas, abordar eh, las partes herméticas, eh, como que de alguna forma adoptar, he agregado ejemplos de secta también, un poco el tema del género, una palabra tan Ujú. complicada hoy en Ujú. día, ¿no es cierto? Y que puede, por supuesto, me enfrenté con un problema, porque hoy en día
viendo que tradicionalmente, es decir, como ha sido transmitida, el género está tan metido en los planetas y en los signos, no podemos obviarlo, porque es parte del acervo tradicional. Hoy en día ya habrá muchos que discutirían eso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podemos nosotros extraer de los textos y pequeños problemitas que han surgido por ahí que comento también. Pero bueno, los invito a leer el libro, ¿no? Más que todo bajo la premisa de que, si bien, aclaro, no es lo que yo personalmente consideraría un tratado en el sentido total, ese nombre fue elegido porque realmente nos acercamos en una época, y esa es la utilidad que tiene el libro también, decir, si uno ya tiene la primera edición, ¿para qué comprar esta nueva? No, es que ya es muy posible que poco a poco vayan habiendo cada vez menos ediciones así integrales de algo, ¿no? Más allá de que nada sea un producto completo en su totalidad, ¿no? Porque la tendencia general de la época va hacia a un punto muy opuesto, ¿no? Así que, más que todo, en ese sentido me parece útil el libro, ¿no? Y bueno, complementarlo con otros también que son muy importantes. A ver, el de Demetra George, el de Chris Brennan, ¿no? Son las nuevas Biblias. Y son más exhaustivos, porque son publicaciones independientes, obviamente, ¿no? Pero igual yo he agregado también, y quiero citar, he empleado ya el programa Meridian de Juan Saba, que utiliza ya, que tiene un módulo helenístico muy interesante. Ya no utilicé cartas del software anterior, sino de este nuevo, Meridian, Juan Saba. Y también he agregado una lista de astrólogos helenísticos que antes no tenía, y otras cositas en el apéndice, que no me acuerdo si saqué todas o no, porque eran varios apéndices que quería poner. Las ascensiones para el hemisferio norte exclusivamente, bueno. Tenía La otras. lista de autores, ¿no? Sí, exacto. Tenía otras pero que demandaban colores y cosas que digo, ok, listo. Hasta aquí nos traicionamos. Estas son las posibilidades. Pero bueno, parece que Y si tuvieses que escribir otro libro ahora o enfocarte en otro libro, ¿qué tema te gustaría traducir traducir? textos. No tanto ahora explicar tanto, sino presentar la traducción de este texto que no ha sido traducido, o una selección de textos que no han sido traducidos. Eso haría ahora, por ejemplo. Dale Para que en español. tenga fuentes, Sí, desde las cuales sacar conclusiones. claro. Que a veces eso es lo que nos falta o queremos, yo creo. Sí. Tener a mano traducciones, fuentes en las cuales basarse. Exacto, sí. Y aparte que aún cuando uno tenga los textos, yo ya he probado, hoy por hoy, uno pone en la inteligencia artificial el texto y salen cosas muy graciosas, y no les recomiendo eso porque no hay manera. Todavía parece que no es posible, ¿no? Así que todavía me parece que tenemos que confiar en traductores. Claro. Sí. Y sigamos confiando, por mucho esperemos, aunque a ver qué pasa. Sí, o al menos un ojo que las traduzca y que les dé el Exacto, formato que corresponda, ¿no? la revise. Creo que Porque, va a haber un sistema, un software astrológico que va a incorporar inteligencia artificial, donde quizás uno podría encontrar, que es más bien de corte históricamente informado, tradicional, no sé, em, y creo que se llaman Echepso, si no me equivoco. Y ellos mira, van a, por ejemplo, van a ver configuraciones en una carta y uno va a poder rápidamente obtener a autores antiguos que estén ingresados dentro de la inteligencia artificial, y tener qué dicen ellos acerca de esa situación bueno, o técnicas. me Lo, parece bien eso, lo me están parece bien. desarrollando, lo están desarrollando aún. No está, todavía no vive. Yo por lo pronto le pregunté a la inteligencia artificial sobre Vales, no tenían ni la más pálida idea. ¿De quién era? Ostras. El emperador. El emperador, sí. Sí, claro, Valente el emperador. Madre mía. Así No, es es, que bueno. sí. No, yo realmente les agradezco muchísimo este espacio.
espacio, ¿no? Gracias a ti, Eduardo, por... Sí, exacto, gracias a ti. Sí. También, si me permiten, invito a quien se quiera sumar al curso de historia que estoy dando en astrología global, que solamente fue la clase de presentación, donde solamente hice un panorama general de los problemas que presenta la historia, un poco varias cosas de las que hablamos hoy, ¿no? También. Y esta cuestión que también vale la pena mencionar aquí, que tiene que ver con lo que hablamos, estos dos grandes mitos que cita Nicolás Campion acerca de que puede muy bien hablar de nuestro concepto de la historia de la astrología, ¿no? Estos dos mitos el primer mito del ascenso de una edad ignorante hacia una edad de oro científica, una especie de línea histórica, y un descenso desde una edad dorada antigua hacia una época materialista. Y cómo conviven los dos y en cierta forma de cuál nos hacemos cargo nosotros, ¿no? Están los dos como implícitos como mitos en la mente humana, ¿no? Y dan lugar a diferentes conceptos de la historia. La historia que implica que el ser humano antiguo sea un estúpido y que ahora tengamos la verdad porque somos unos genios ahora en una edad de gloria porque tenemos un montón de tecnología, o en realidad que a pesar de todo eso ha habido un progreso cíclico en la historia que tiene más que ver con un concepto de un tiempo cíclico que es más astrológico que cualquier otra cosa, y que en cierto momento hubo picos emergentes. Ahí recién Gonzalo decía, es cierto, no podemos considerar que todo el mundo compartía ese conocimiento. Algo propio del mundo antiguo es que había elites, ¿no? Pero bueno, hoy en día el compartir conocimiento lo hace más profundo. Hoy en día se habla de estas cosas en un bar, pero ¿a qué nivel de profundidad? Está muy bien que se haya expandido el conocimiento en general, pero perdiendo tanta profundidad a veces lo hace hasta más peligroso. Entonces, toda esta cuestión de cómo nos manejamos en diferentes mitos, ¿no? Es muy, muy interesante también pensar en esas cosas. Así que, Además que son dos mitos que se han planteado yo que a lo largo de la historia, porque autores antiguos también se lo planteaban, ¿no? Que tal cual. o sea, en su época, antes de su época, por ejemplo, con el tema del Imperio Romano, en la República había esa de oro que los romanos echaban de menos porque ahora en el Imperio todo era degeneración, lujo, pérdida de valores, y estamos hablando de que ya hace 2000 años se lo planteaban. Entonces, claro, Sí. Y eso la edad también de es oro cíclico. no conectada con los dioses olímpicos de la luz, sino con la época de Cronos. Seres más primordiales, más oscuros, más tónicos. O sea, hay todo y de ahí todas las escuelas de misterio que se alejaban de lo tradicional, ¿no? Bueno, en fin, si nosotros queremos seguir hablando, no paramos. Sí, tanto. Eduardo, Pero bueno, si nos pudieses comentar tus redes donde la gente te puede encontrar, tanto a ti como el centro de Córdoba. sí, el Centro Astrológico de Córdoba se pueden comunicar ahí está el email, el Instagram. Voy a empezar, ahora estuvimos en un pequeño descanso, vamos a empezar un poco a mover, más que todo yo con la astrología helenística, ya pasando allá por septiembre, así que cualquier cosa, ahí tienen toda la información para comunicarse, ¿no? Así que, y ahí está, en el libro mismo está también toda la información. Entonces te agradecemos mucho, Eduardo, por estar con nosotros. Puedes encontrar la información acerca de este podcast en mi perfil de Instagram, Maxas con Astrólogo, y también información acerca de también mi trabajo astrológico en maxascon.com. Y también puedes encontrar la traducción del inglés al español que hizo Gonzalo en Amazon. Sí, en Amazon. Fantástico, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno. Hice lo mejor que pude. O sea, mi mejor intención está puesta en esa traducción. Por favor, claro, qué bueno. Bueno, qué buena contribución. Bueno, yo agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí, así que siempre es un gusto tener estas charlas con ustedes. Y otros tenerte.